Voy a pedir a Lidia que pase para presentar. Si podés ponerlo para que grabe de nuevo. Sí. No importa. Bueno, Rubén Sarucián, conocido de muchos años. Y empezamos haciendo un trabajo juntos hace muchos años. Él sacaba una revista que se llamaba Misión Armenia. Entonces le dieron permiso, el que era mi jefe entonces, le cayó muy bien, Rubén, le dio permiso para que vaya en el salón de actos cada vez que se imprimía la revista y empacar ahí. Venía el muchacho que iba a repartirlo en distintos lugares. Y bueno, estábamos en el trabajo de la elaboración del periódico, es decir, el mayor trabajo lo hacía él, ¿no? Pero ahí, si podíamos colaborar, hacíamos algo. Y a través de los años hemos entablado la amistad con mi esposo también. El segundo nombre de él tenía el primer nombre de mi esposo, así que eran muchas cosas en común de amistad. Y hoy está también Jorge Kushkelian, que es el miembro de la iglesia de Carapachay, y también muy amiga de Rubén, pero desde que se convirtieron, así que es más tiempo de conocimiento. El Señor lo llamó, a él le va a contar, lo llamó para mi obra misionera en el deporte. Así que él va a contar su testimonio o algo y que esperemos que sea de bendición para nosotros, cada uno. Y lo que se graba se transmite, así que también será de bendición para ellos. Sí, no te vayas, no te vayas. Vamos a orar por esta bendición que tenemos de tener esta visita, y le voy a pedir a Lidia, porque acá Lidia en el medio, para poder orar por la... Gracias, Señor, porque en esta mañana nos das el privilegio de estar con la visita de Rubén, que tú estás usando su vida hace varios años en distintos lugares que ha ido, lugares difíciles para el Evangelio, y también donde está ahora. Y gracias porque tú lo estás usando para que él pueda seguir el ministerio que ha dado. Sostienes su vida, sostienes a su mamá aquí en Buenos Aires, y él puede seguir trabajando de todo su tiempo que tiene, su vida, sirviéndote en este ministerio. Gracias por tenerlo esta mañana aquí, y que tú uses su mensaje, su testimonio, para que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Lidia. Es un privilegio que ustedes tengan a una mujer como Lidia acá. Quizás los que no conocen no por la trayectoria, ni por el conocimiento bíblico, sino por lo que la persona es y el compromiso con Dios. Y para mí ha sido siempre fuente de inspiración y ánimo también. Y muchas veces desde el extranjero nos comunicamos y hablamos por WhatsApp. Antes hablábamos por teléfono, por medio de mandar cartas o por email. Y así Dios nos utiliza en distintos lugares para la prédica del Evangelio. Así que también para mí es una alegría poder estar con ustedes hoy y compartir lo que Dios quiere hacer en sus vidas, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mí, y cuál es el plan de Él. Y si nosotros tenemos un corazón dispuesto, abierto, Él nos puede utilizar, llevar a lugares que nunca se nos han pasado por nuestra imaginación, o que nuestra capacidad tampoco, que muchas veces nosotros limitamos lo que podemos hacer a la capacidad que quizás podemos tener. Y decimos no a esto, sí a lo otro, por lo que conocemos. Yo me acuerdo cuando
la primera vez que fui a Inglaterra, a donde estoy ahora, como misionero. No hablaba inglés, había un hermano sin mucho optimismo me despidió en el aeropuerto y me dijo, ¿y qué vas a hacer ahí si no hablas ni una palabra en inglés? Cuando yo llegué al aeropuerto de Heathrow, el policía, tenía en ese momento solamente pasaporte argentino, me preguntó, ¿y usted qué viene a hacer acá? Ahí los ingleses controlan mucho. Era el mes de febrero de 1996, yo apenas llegué ahí, no hablaba ni una palabra en inglés. Y hasta que encontraron una traductora, tardaron más o menos media hora. Hoy es muy común que hay, toda esta gente habla también, mucha gente de la policía habla castellano. Tardaron media hora y después me preguntó con la traducción, y le digo, vengo a predicar el Evangelio. Y entonces el hombre, ¿y a dónde va a predicar? Y en Inglaterra. Adelante. Yo no fui ahí ni como refugiado, ni como ni porque quería estar mejor allá. Me acuerdo que estaba leyendo la Biblia y en el Antiguo Testamento ese versículo y que Dios le habló a Moisés y Moisés le habló a Dios y le dijo, si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de aquí. Y yo oraba así, eran como las 2 de la mañana, me acuerdo, temblando. No me saques de aquí. Estaba allá en la casa en el sur, en la zona sur de Avellaneda, de donde vengo ahora, que le dije a Lidia, la llamé a las 8 menos 5 de la mañana, y digo, a las 8 salgo. Y llegué acá con 2 colectivos a las 10 menos 10. Y con todos los honores, cuando me preguntaba una argentina cuando hacíamos el cambio de aviones en San Pablo, cuando venía, se sorprendía. Le digo, a mí me recibieron los ingleses con todos los honores. Y respeto. Y la mujer me miraba diciendo, este tipo no es argentino. En lugar de odiarlos a los ingleses, como a nosotros nos enseñaban en la escuela, en mi época por lo menos, no sé ahora que se enseña. Yo ya tengo 60 años, 41 de creyente. Porque cuando nosotros servimos a Dios, el pueblo, como dice la canción, es un pueblo único, unido, es uno. Los adoradores adoran en espíritu y en verdad. Las diferencias quedan de lado por lo que Dios es. Su palabra es viva y eficaz, dice la Biblia, que al oírla y creerla y practicarla, la fe en Dios produce en nuestro corazón esa esperanza, esa fe y el amor que tenemos que tener para toda persona, sin excepción. Y ese deseo que yo tenía en mi corazón de hace muchos años ya, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la Biblia, ese deseo que yo tenía se hizo realidad. Y se sigue haciendo realidad. Y Dios nos sorprende en lugares. Yo me acuerdo que al estar en Inglaterra, después de más o menos 4 años. Por varios días, orábamos por los lugares donde el Evangelio era más necesario predicarse, ¿no? Y yo recibía una carta desde un país que se llamaba Yemen, la República Islámica de Yemen. Y orábamos todos los viernes por este país y otros también, por supuesto. Pero esta carta yo especialmente la recibía, era una carta personal
no era una carta de estas como a veces nosotros escribimos, los misioneros, así que se escriben muchas copias. Y después Dios puso en mi corazón de poder visitar a este país. No hablaba tampoco árabe en ese momento. Y Dios abrió la puerta para poder ir a un país totalmente que no tenemos contacto con esa gente en la península arábiga, casi 100% musulmán, donde no hay iglesias. Y está prohibido predicar el Evangelio. Entonces cuando yo fui ahí, me di cuenta, entonces veía a los niños en las calles, 50% de la población es una población infantil de menores de 18 años. Me acuerdo que iba a estudiar árabe todos los días y los niños estaban jugando al fútbol en la calle. Entonces me quedaba mirando y me pasaban la pelota y yo se la pasaba otra vez a ellos. Y después me veían a la tarde pasar. Parecía que cuando yo me crié y nací en Lanús Oeste, cuando jugábamos al fútbol en las calles de Lanús Oeste. En mi época no habían tantos coches como ahora, entonces no era tan peligroso. Había caballos, carros. Y estos chicos en esas calles llenas de polvo jugando al fútbol, y después a la tarde me veían, seguían jugando. Me veían venir después del mediodía de vuelta, y me veían ya a lo lejos, y ya me pasaban la pelota así casi 100 metros de las calles. Me veían, y yo les tiraba un centro, como se dice en la jerga futbolística. Y así esa relación nació. Entonces yo dije, ahora esto está dando resultado, esta comunicación con los niños. Y después volví a Inglaterra y me preparé ahí con la Federación Inglesa de Fútbol, la cual obtuve también una licencia de director técnico, y con la Unión Europea, UEFA, de fútbol, con solo un objetivo: poder predicar el Evangelio por medio de organizar, digamos, actividades futbolísticas y usarlo de la manera más práctica, especialmente entre los no creyentes, porque también era difícil a veces entre los creyentes. El creyente a veces no entiende totalmente que uno puede predicar el Evangelio jugando al fútbol. ¿Y cómo haces? Me preguntan a veces, ¿cómo hiciste y cómo haces? Y el testimonio es el testimonio que siempre nosotros tenemos que tener, hablando y no hablando. La palabra de Dios, que está implantada en nuestros corazones, puesta por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace la obra de Dios y nos hace dar amor a la gente. Me acuerdo, estaba entrenando un grupo de niñas en la ciudad de Watford, al norte de Londres, con un club que se llama Watford Football Club. 14 años esta chica. Y claro, me veían y ¿qué haces? Que la conducta de estas chicas ha cambiado. No eran gente de iglesia. ¿Qué hiciste? Que la conducta cambió. Podés venir a mi casa. Había una de las madres que tenía mellizas. Nació en las Malvinas. Imagínense, esta mujer, claro, sabía que yo argentino. Casi se enamoró de mí la mujer. En el buen sentido. Porque como este argentino cayó acá de otro planeta, justo en este club. Me invitó a la casa, me dice, ¿querés venir a comer? Y yo, claro, en un momento tuve que poner un límite ahí. Digo, no, yo está bien un poco ahí, ya tenía su familia, no es que estaba enamorada como nosotros pensamos, pero claro, decía, ¿viste? Un argentino. Y claro, yo aprovechaba y le daba testimonio. ¿Qué hiciste que la conducta de todas estas chicas cambió? Y ahí era una oportunidad para dar testimonio de Cristo. Cuando yo me tuve que ir de ese club, porque hubo un momento que ya tuve que decir que ya se terminó acá, porque veía que ya de ahí no se podía seguir,
Me mandaron una carta de agradecimiento, que todavía la tengo en inglés, diciendo muchas gracias por lo que usted ha hecho, que no es solo fútbol lo que usted ha hecho en este lugar, con las chicas, que fue una actividad holística. Holística, en español la H es muda, holística. No solo para el cuerpo, la mente, también integral, una actividad integral. Y yo dije, gloria a Dios, esta gente que no es creyente interpretó, aunque no creyó, porque no es que se convirtieron todos ahí, interpretó. Y a veces mejor que quizás la gente que nosotros podemos creer que puede interpretar muy bien lo que Dios puede hacer. Y cuando yo dije esto es lo que Dios hace, no lo hice yo. Así que Dios nos utiliza a cada uno de nosotros a lo que nos ha llamado. Y yo ya sabía que Dios me había llamado a predicar el Evangelio a toda criatura, y claro, con los ingleses y no ingleses. Hace unos meses, perdón. Estuve en Armenia, cuando venía caminando, está la calle Armenia acá atrás. Quizás hay algunos armenios que viven también. También estuve en Armenia, ahora con este problema que tiene de la guerra, en esos lugares que ahora ya no puedo ir porque están cerrados o ya han dejado de existir prácticamente. Pero Dios es el mismo. Dios nos puede aún sacar de un lugar, nos puede quitar la casa, no tendremos quizás lo que necesitamos materialmente, aún podemos ser perseguidos, no apreciados. Dios es el mismo, es nuestro refugio y nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones, dice la Biblia. O sea que al final no hay ninguna garantía que las cosas que hay en la tierra van a permanecer. Yo me acuerdo, el año pasado estaba ahí, hasta la televisión me entrevistó, porque se interesan a veces en la parte deportiva más que en la parte espiritual, por supuesto, como técnico y la actividad que uno hace, y yo aprovecho ahí para dar testimonio del Evangelio. Y ahora ya no hay nada, se terminó todo eso, porque se tomaron todos esos territorios, y cuando yo veía las noticias que ahora la ciudad quedó y los pueblos, está todo vacío. Dejaron todo, los animales, las vacas, las ovejas, todo. ¿Cómo está? Y se tuvieron que ir, con lo poco que tenían. Y ahora es como que, pensando solamente, yo el año pasado dije, me voy a quedar ahí, 52 días me quedé, en esa región. 4 meses en total, en Armenia, y 52 días de ahí, porque pensé quizás esta es la última vez. Y así fue, y así es. Y todo pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. Estaba pensando en estos días, antes de venir acá, en la vida de Salomón, el rey, que antes de ser rey, hijo de David, y Betsabé. ¿Se acuerdan quién fue Betsabé en la Biblia? Que el rey David la tomó a ella, digamos, de una manera que a Dios no le agradó. Se enamoró y tuvo una relación que Dios no estaba de acuerdo. Mandó a matar casi, digamos, con una buena excusa al marido, Urías, lo mandó al frente para que lo maten y para que él después, legalmente de alguna manera, se lo podemos decir, pueda tomarla como esposa.
Pero el profeta Natán, la Biblia dice, le habló a él y le dijo, tuviste en poco la palabra de Jehová. Si leímos en 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12, ahí vemos la historia. Dice, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Inmediatamente David reconoció su pecado. El niño que nació como fruto de esa relación murió, pero Dios fue misericordioso. El niño que vino después fue Salomón, el cual llegó a ser rey de Israel. El rey que sucedió a su padre. Y que a Dios le dio sabiduría también. La Biblia dice, si leemos, dice, el consejo que le dio David, dice, guarda los preceptos de Jehová, capítulo 2, Primera Reyes, capítulo 2, versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. En ese momento era la Biblia que había, era esa, la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Estaba completo ahí el mensaje, era un mensaje espiritual, práctico y también material. Material como que a veces nosotros espiritualizamos tanto que creemos que Dios está solamente en las nubes. Nosotros en la tierra y estamos separados prácticamente. Pero no es así. Dios está en todo. Es el creador del cielo y la tierra. Es eterno, todopoderoso. Aun cuando todo lo que nos rodea a nuestro alrededor es negativo, Dios está presente y es misericordioso y espera que nosotros también tengamos misericordia. Y dice la Biblia que Salomón, si leemos el capítulo 3 de Primera Reyes, Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre, David. Amó a Jehová. Y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, ¿por qué Dios le dijo? Porque amó a Dios, anduvo en los estatutos de su padre y en lo que la palabra de Dios era también, y también dio gloria a Dios. ¿Y qué le pidió? Dice la Biblia, versículo 9, capítulo 3, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó del Señor que Salomón pidiese esto. Hoy, especialmente, y no es que no vengo a hablar de política, acá ni me interesa. Ojalá podamos tener dirigentes de esta calidad, con esta actitud de pedir a Dios, que pidan a Dios, ¿no?, un corazón entendido para juzgar a su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para que puedan gobernar con sabiduría. Y agradó, y Dios le dio mucho más de lo que él pidió. Le dio la sabiduría y le dio mucho más. Dice la Biblia, si seguimos leyendo. Le dio también todo lo material, todo lo que él necesitaba para su vida, para edificar el templo. Para edificar el templo, la hermana decía, necesitamos un templo. Dios nos puede dar todo lo que necesitamos. Aún un templo que podamos tener material para darle gloria a Dios. La diferencia, por ejemplo, David
era un hombre de guerra. Estaba ahí, entonces Dios lo limitó, que él no sea el hombre que iba a edificar el templo por tanta guerra y tanta muerte y tanta lucha. Salomón ya nació con tanta riqueza y con tanta, digamos, tenía otra, digamos, crianza, tuvo otra crianza. David era un hombre ya como yo pensaba para hoy, mirándolo hoy, era un hombre así, él estaba con las ovejas, en los campos, al aire libre. Pero Salomón se crió ya con todo el lujo y con otra, digamos, ya había paz durante su tiempo. Y había tiempo también para poder edificar el templo. Y dice, Salomón señoraba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Señoreaba. Y venían gente, Dios le dio sabiduría, prudencia, muy grande y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla. Y venían para oír de la sabiduría de Salomón, de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra. Cuando él comenzó a edificar, en ese momento no había las maquinarias industriales que hay hoy para las máquinas de construcción y todo eso. Todo se hacía a mano. Hacía falta mucha gente que vaya a trabajar. Las piedras las sacaban y donde las llevaban fuera del lugar a donde ellos adoraban a Dios para que no haya ruido. Y después las traían y iban construyendo. Iban poniendo la piedra sobre piedra y después las paredes de madera de cedro, cubiertas de oro. ¿Qué más? Todo estaba provisto. Ahora, Dios le dio a la gente el lugar y la materia, también las cosas necesarias para poder, no estamos hablando que hace falta tener paredes de oro hoy, pero digamos, en ese momento el pueblo no tenía un lugar fijo para adorar a Dios, ya venían de antes, tenían el tabernáculo que iban de un lugar a otro adorando y la presencia de Dios se manifestaba. Ahora el templo ese que hicieron no era un lugar muy grande, tampoco era para que la gente entre adentro, porque entraban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, para presentar los sacrificios delante de Dios. No era, el lugar del templo no era el lugar donde la gente se sentaba a escuchar el mensaje como hacemos hoy. Gente estaba afuera. El sacerdote, el sumo sacerdote, presentaban todas esas cosas y presentaban al pueblo y daban el mensaje. Y la gente pedía perdón a Dios con los sacrificios que presentaban. Y Dios los perdonaba. Y cuando el templo se edificó y Salomón oró, cuando bajó la gloria de Dios, dice que no había lugar para los sacerdotes que puedan entrar, porque la gloria de Dios llenaba el templo. No había lugar. A veces nosotros ocupamos lugares, pero la gloria de Dios no llena ese lugar, porque nosotros ocupamos el lugar de Dios. Y el lugar de Dios lo tiene que ocupar Él. Nosotros no tenemos que ocupar el lugar de Dios, sea quien sea la persona, con más capacidad o menos o lo que sea. Entonces Dios le dio esa sabiduría a Salomón y también la gente, las conexiones. Y dice, excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría, y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír de su sabiduría. Pero la Biblia también nos muestra, y si podemos leer, por ejemplo, yo estaba mirando en el libro de los Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza,
Mas el que me oyere, dice, versículo 33, capítulo 1 de Proverbios, versículo 33, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Quiere decir que muchas veces a nosotros, y a mí también me pasa, tenemos temores de cosas malas que nos puedan pasar. Es porque no estamos oyendo a la voz de Dios. Porque la promesa es, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Yo me acuerdo el año pasado cuando me fui desde Inglaterra 4 meses a Armenia, el departamento donde yo estaba viviendo lo vendieron. Yo estaba en una zona de guerra, en el medio era imposible comunicarse con WhatsApp y un amigo creyente me dijo, hay que vaciar el departamento. Yo no me podía ir de ahí. No podía ir. No podía salir de ahí. Era imposible. Y gracias a la iglesia del lugar, los hermanos me ayudaron, consiguieron una casa ahí que me pusieron parte, no tengo muchas cosas, parte de los muebles. Cuando llegué ahí, después de varios meses, me enfermé, me acuerdo un día antes de salir, me enfermé con COVID, tuve que estar casi una semana en el hospital, en la capital de Armenia. Y después llegué y ya no estaba seguro a dónde me iba a quedar, la verdad. Y el hermano que me iba a buscar es, ¿a dónde te llevo? Y me iba a buscar al aeropuerto. ¿A dónde te llevo? Este inglés me decía. Y bueno, ya te voy a avisar, le dije. Y así fue. Dios bendijo y proveyó en los lugares que era necesario que yo esté. Aquí y allá, difícil a veces. Y Dios provee. Y yo dije, menos mal que el gobierno británico por lo menos me dio el pasaporte británico ahora. No me van a echar del país. Después de tantos años. Si me pregunta a dónde vive, porque a veces me preguntaban antes que no tenía pasaporte británico, entonces era distinto. Y ahora por lo menos como británico no me van a echar del país, aunque no tenga casa. Dios es nuestro refugio, no nos hace faltar nada. Me acuerdo que me entrevistaron 6 horas cuando me iban a dar el tema de la nacionalidad británica, 6 horas de entrevista en inglés. Y era todo oficial, había que presentar papeles escritos y esa entrevista, estábamos en una oficina. ¿Cómo puede ser que un misionero cristiano también pueda usar el fútbol como misión? 6 horas de conversación. Para poder explicar espiritual, técnica, social. Y además me pidieron que escriba, ya no me acuerdo cuántas páginas, las tengo ahí las copias porque me mandé testimonios de gente que ha visto mi trabajo, no solo creyentes y no creyentes. Mi tarea comunitaria que afecta la comunidad a donde yo vivo o donde vivía en ese momento, porque de ahí me tuve que ir también, a donde yo hacía mi actividad, en distintos lugares también. ¿Cómo ha sido esa actividad positiva para, digamos, que la comunidad a donde yo estaba viviendo, donde yo me muevo? Claro, la gente esta estaba sorprendida. Y tuve que hablar con varias gente. Yo, ustedes tienen que escribir porque mandaron la copia del pasaporte, el gobierno lo va a contactar, el teléfono, todo. La carta y todo escrito en inglés y de todos ingleses. Y digo, gloria a Dios. Porque esta gente da testimonio, el no creyente, del creyente, de que lo que estaba haciendo es correcto y afecta positivamente a la vida de la comunidad local. Dije, gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación.
Y Dios nos tiene que dar esa sabiduría. Me acuerdo que cuando yo fui a aprender árabe, que también estudié y aprendí, no tanto como el inglés, pero aprendí también. El director de la escuela se llamaba Mohammed, que era el nombre del profeta Mahoma. Y un día me preguntó, porque era un hombre, digamos, un hombre comerciante, pero la escuela era una escuela que ganaban dinero, ellos en la ciudad de Sanaa, la capital de Yemen. Y un día le dije, Mohammed, tú estás en peligro. Tampoco había que ser muy profeta para decirle eso en ese momento, porque es un país que ahora casi se autodestruyó, básicamente. En ese momento eran los principios. Yo ya veía venir bastantes cosas mientras yo estaba ahí. Pero esto lo decía más por él. Entonces ellos tenían sus devocionales en las mañanas, no eran creyentes, musulmanes, leían el Corán a las 7 de la mañana, una hora ahí, oraban. Entonces yo llegaba después de eso y veía todavía que estaban ahí al final. Cuando yo llegaba estaba terminando la práctica religiosa de la fe islámica. Y me dice, ¿y vos de dónde sacaste lo que me decís? Porque es justo lo que yo necesito escuchar. Nadie me dijo, nadie te va a decir lo que yo te digo. Me dijo. Porque toda esta gente tiene, las que te están rodeando tienen sus intereses. Yo no tengo ningún interés de estar acá. Ni me interesa. Le digo. Acá estoy porque Dios me mandó. Yo no tengo ningún interés, digamos, en el sentido material. Y este hombre era un comerciante y era director de la escuela de idioma árabe. Muy bien, un edificio muy lindo, establecido en un lugar. Yo le pagaba a él cada mes la cuota para estudiar árabe, iba todos los días. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios. Ahora nosotros también nos tenemos que poner, tenemos que sacrificar algo. No es nada más orar. Orar y tenemos que hacer algo también. Tenemos que practicar la palabra de Dios, de amar. Entonces este hombre me dice, vos tenés sabiduría, me dice a mí. Yo le digo, no. Vos también, le digo, Mohammed, podés tener sabiduría. Si le pedís a Dios. Y me acordaba ¿te acuerdan el texto del libro de Santiago? Si leemos en capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Capítulo 1, versículo 5. Pida con fe, no dudando en nada. Y no es una sabiduría carnal, como dice humana. No es terrenal, animal o diabólica, capítulo 3, versículo 15, sino que es celestial. Es de Dios, es de lo alto, pura, dice, versículo 17, capítulo 3 del libro de Santiago. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una de las cosas que yo aprendí de los ingleses, no es que no termino de aprender, que hay gente que a mí me han tratado con sabiduría, con misericordia, amor, respeto, honor, piedad, paciencia, sin interés, sin ningún interés. Y yo me sorprendía cómo esta gente, a pesar de toda mi rebeldía, porque esa rebeldía argentina era como un caballo indomado. Así se dice, caballo que no está domado. Indomable. Así era yo, con toda esta gente. Imagínense, con toda esa educación que yo tuve,
en los libros que usábamos en la década del 70, que eran libros militares, básicamente, de educación militar, pero para los niños. Y entonces con todo eso, tampoco era un académico educado académicamente ni nada de eso. Tenía una rebeldía que siempre trataba de imponer. Pero esta gente me dijo así: de acá nosotros, Rubén, te vamos a ayudar en todo lo que necesites hasta que aprendas bien el idioma inglés, porque sabemos a lo que Dios te ha llamado. No te hagas problema de la plata. No, yo me quedo solamente 4 meses, le dije, al final me quedé 3 años estudiando el idioma. Era totalmente un rebelde. Imagínense, si hasta los 30 no aprendí, después de eso había poca esperanza. Ya tenía 32 años, peor todavía. Eso es lo que hizo Dios. Y después que terminé de esa parte, apareció una escuela bíblica también. Yo digo, ya había ido a una escuela bíblica acá en Argentina, ¿para qué a otra? No, dice, bueno, que también hagas eso. Y eso me dio también, digamos, cuando la autoridad británica a mí me pide los documentos y los certificados, como que ahora me han dado hasta, digamos, la categoría como ministro de religión. Ante el gobierno yo no solo soy misionero cristiano, la categoría es ministro de religión. ¿Quién soy yo? No soy ni teólogo ni nada, pero así es la categoría. Para el que quiere vivir una vida legalmente, porque yo estoy inscrito ahí legalmente, ¿no? Hay que pagar impuestos también. Entonces, para ser participante de la comunidad donde uno vive, tiene que vivir con la comunidad y dar testimonio de que está ahí de una manera legal, no escondiéndose. Para tener, ¿cómo se dice la palabra en castellano? Ascendencia, de esa ascendencia, que tiene autoridad en lo que uno dice. Pero para mí eso no es importante. Cuando a mí como me entrevistaron o me hablan, para mí tampoco es importante tener la calificación de la Unión Europea de Fútbol, porque no es que yo quiero eso para tener un trabajo. A veces le digo, yo no necesito trabajo, ya tengo mi trabajo. Mi trabajo es predicar el Evangelio. Salomón se equivocó, se alejó de la presencia de Dios. Por supuesto, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, pecamos, caemos y ya no somos útiles. Las mujeres lo alejaron a él, pero también su deseo lo alejó de la presencia de Dios y no obedeció a Dios. Él que edificó casa al nombre de Jehová y la puso para consagrarla, y fue un ejemplo de sabiduría, que dijo, ¿quién soy yo para que edifique casa? Él también pecó y perdió todo aquello que Dios le había dado. Y nosotros no estamos exentos. El momento que nosotros nos creemos que tenemos toda la verdad, que sabemos todo y que sabemos más que otros, o que Dios oye nuestras oraciones, entonces ahí Dios no oye más y nosotros nos alejamos. Y perdió toda esa bendición. Y el reino se dividió, dice la Biblia, después de eso. Porque confió en todas sus riquezas, se da cuenta, ¿no? Dios le dio más riquezas. Dios perdonó a su padre por el pecado que cometió.
Pero él después también se transformó porque siguió la fe de todas esas mujeres que él también se relacionó. Lo alejaron de la presencia de Dios. Todo lo material, a veces estamos tan preocupados por tener. Yo me acuerdo que estaba ayudando a una iglesia bautista en el norte de Londres, 2 años. Fui a ayudarlos a ellos, no tenían pastor. Yo no soy pastor. Me llaman a veces pastor, así. Pero yo no soy pastor, mi tarea es distinta. Soy misionero y hago tareas evangelísticas. Pero no tenían pastor y fui 2 años en uno de los barrios que se llama Haringey. No tenían pastor. Entonces estábamos reunidos con los diáconos directivos de la iglesia y estaban buscando un pastor. Entonces a mí me daban entrada ahí para que esté con ellos, orábamos, entre ellos lideraban, lo hacían muy bien. Cada uno se turnaba para predicar. Y yo le digo, hermano, ¿para qué quieren pastor? Si están funcionando bastante bien, entre todos cumplen la responsabilidad, no es la tarea no está en una persona, están funcionando bien. Y después, como buscaban pastor fuera de la iglesia, porque ponían en ese momento, hace ya 20 años de esto estoy hablando, ponían avisos en los periódicos cristianos y bueno, pidiendo que haya un pastor. Yo me acuerdo que yo no tenía lugar a donde vivir y a veces me daban la casa del pastor, pero no vivía nadie ahí porque no tenían pastor. Entonces me podía quedar ahí en la casa, ¿sabes? Una casa grande. Pues ponían un colchón ahí en el piso con algunas cosas y yo dormía ahí, no tenía problema, porque no es que yo vivía permanentemente ahí, me movía de un lugar para el otro, en Inglaterra y otros países donde yo viajaba también, para predicar. Y digo, ¿para qué quieren pastor? Y después lo puse de la otra manera, ¿por qué miran afuera? ¿Por qué no miran ni adentro entre ustedes? Entonces en esa reunión había 7 hombres y una mujer, que era la administradora. La parte, digamos, de toda la parte administrativa lo hacía esta mujer. Porque, no, quizás es uno de ustedes, el pastor. Entonces todos se miraron y me miraron. Yo después me fui a Yemen, porque ya de ahí me había ido a Yemen. Y uno de los diáconos me dijo un día, Rubén, nunca nos imaginamos, cuando vos nos dijiste en esa reunión, es uno de ustedes, que uno de nosotros iba a ser el pastor de la iglesia. Porque después me mandaron una tarjeta de invitación al, ¿cómo se dice? A la ordenación del pastor de tal hermano, que dejó su trabajo, porque todos tenían su trabajo, dejó su trabajo como enfermero, era enfermero social, visitaba casa, fue al instituto había unos cursos rápidos que hacían el instituto en Londres, Charles Spurgeon. Fue al instituto a estudiar y lo ordenaron como pastor. Dice, nunca nos imaginamos que uno de nosotros iba a ser el pastor en la iglesia. Dice, gloria a Dios. Esto era en el año 2002, 2003. Yo dije, gloria a Dios. ¿Quién soy yo? Yo no soy ni profeta, ni pastor. Soy un siervo de Dios que quiero trabajar para servirle a Él. Que tengo mis errores y también nos podemos equivocar. Pero quiero agradar a Dios en todo lo que hago. Y para lo cual Dios provee todo lo que hace falta, todo lo que necesito. Claro, la gente se sorprende. Ahora me hicieron una entrevista ahí estoy en un nuevo barrio, viviendo en un nuevo barrio, entonces me hacen a veces entrevistas en escuelas o en clubes. Y yo pongo bien claro quién soy, qué hago, porque a veces la gente también puede tener... Me acuerdo que fui a una iglesia evangélica ahí en Inglaterra, cerca de la ciudad de Birmingham. Entonces me pidieron que vaya. El evangelista hace esta tarea fuera del templo, del templo material. Trata de predicar a la mayor cantidad de gente posible, no solo a los buenos y a los malos.
Los que están adentro del templo parece que solo se dedican a los buenos. Los malos quedan afuera, casi no le permitimos la entrada, aunque no lo decimos directamente, la práctica funciona de esa forma. Entonces llegué, estaban todas en esa reunión de que me invitan a mí a presentar un proyecto de fútbol. Yo puse bien claro, le mandé el proyecto infantil para los niños, la capacitación de líderes para seguir adelante, todo escrito en inglés, se lo mandé por carta, por email y me invitan a mí. Llego ahí, eran todas mujeres, hasta la pastora estaba también. Y yo ya me veía venir ahí, dije, acá ya cuando uno empieza ya a sentir el olor raro, no porque haya la mujer pastora era una mujer, eso para mí no era lo más importante. Ya veía algo ahí. Entonces me preguntan a mí, ¿y cuál es su opinión? Claro, después de que yo hablo, todo, presenté, escrito, ¿cuál es su opinión del matrimonio igualitario? Esa es la pregunta que, imagínense, yo fui ahí para hablar de misión, capacitación de líderes, el proyecto de fútbol infantil, la evangelización a los niños en la comunidad, la preparación de líderes, y ahí me preguntan. Y yo le digo, mire, Dios ama al mundo. Ya me veía venir la cosa, ¿no? Entonces tenía que dar una respuesta rápida, sin discriminación, con amor, misericordia, pero firme y bíblica. Dios ama al mundo, sin excepción. Y ahí aprovecho a predicar. Claro, y ahí me preguntan, porque es como que me siguen preguntando. No era una reunión que yo estaba acá y los demás escuchaban, estábamos sentados alrededor, en todas sillas, y yo ahí en el centro de la cena. La Biblia, yo creo lo que dice la Biblia, que el matrimonio se compone de un hombre y una mujer y así Dios lo establece. Marido y mujer. Y ahí se descompuso la comunicación. No sé si me entienden. Ahí estaban los representantes legales de la iglesia. Todos los que hacían ya me querían inscribir a mí como parte porque tenían un gran interés de mi actividad, es muy popular a nivel comunitario. Y atrae también a gente y atrae el interés de la educación local y de la municipalidad local y también de la gente de que es una necesidad. Digo, mire, yo creo que la Biblia... Y ahí se descompuso ya la conversación. Estaba la secretaria de la iglesia, eran todas mujeres, y no quiero decir porque eran todas mujeres, pero así fue también. La secretaria dice, ¿y usted cómo le va a enseñar a un niño si habla de sexualidad? Me dice. Digo, mire, cuando yo hago entrenamientos para los niños, no hablamos de sexualidad. Yo los entreno, le digo, mi tarea es profesional. Yo soy creyente. Y está bien claro que yo espero que en una iglesia cristiana, evangélica, que hace una tarea evangelística, tiene que proceder de esta manera y con esta clase de liderazgo. Pero usted puede ser un poco flexible en las cosas. Le digo, mire, yo lo que escribí está escrito así. Si usted quiere hacer algún cambio, hágalo, mándeme el papel y después lo podemos considerar, pero la base es esa. Estuvimos más o menos 1 hora y media de conversación, que ya la mayor parte fue esa discusión, que en un momento yo ya me quería ir, pero digo, no, acá me tengo que quedar hasta que ya sea insoportable, por amor a la gente, que dice que tiene a Cristo, pero que en la práctica no tiene. Le dije a lo último, le digo, mire, yo, una persona más de mente abierta como yo, que vino acá para tratar de ayudar, no van a encontrarle, así como diciéndole.
Hagan los cambios que quieren, mándenmelo y yo le voy a decir sí o no. Gloria a Dios que nunca más se comunicaron conmigo, era imposible hacer cualquier clase de trabajo con esta gente. El amor y la paciencia de Dios tiene que llegar a lo máximo que nosotros podamos hacer para bendecir a la gente, especialmente cuando nosotros hacemos una tarea evangelística, tenemos que llegar a los que nos creen con el Evangelio, con la verdad de Dios, la Biblia, la verdad y la santidad. Para que vean, porque si no, ¿cómo va a cambiar la sociedad si no hay gente que les predique la verdad? No sé si me claro lo que quiero decir. Alguien tiene que decir. Cuando yo le dije, así dice la Biblia, se terminó la comunicación. Dios les bendiga. No tema, tenemos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Sea testigo de Jesucristo. Dios va a estar con usted todos los días. Hasta el fin del mundo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias también por el ejemplo de Salomón, David, que fueron reyes, que Salomón edificó tu casa material. Gracias por tu misericordia, que a pesar de tantas cosas mal que hicieron, tú seguiste siendo fiel a tu pueblo, que te adoró en espíritu y en verdad. Que lo que has prometido lo has cumplido a pesar de tantas cosas malas que han pasado en la antigüedad, que siguen pasando hoy y que pasarán hasta que tú vengas a buscarnos. A ti te damos toda la gloria por lo que tú eres. Gracias por tu perdón, por tu misericordia. Ayúdanos a tener un corazón abierto para poder predicar el Evangelio a todos, que tengan la oportunidad de oír la verdad de Jesucristo. Que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.